Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión hablaremos brevemente sobre la medición de temperatura en procesos industriales. Comenzaremos por explicar los conceptos básicos de calor y temperatura. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes. Así que vamos a empezar por definir qué es el calor. El calor se define como el movimiento o intercambio de energía entre cuerpos. El calor se transfiere por tres mecanismos diferentes: radiación, conducción y convección. Por otro lado, la temperatura es la magnitud física que mide la energía cinética de las moléculas y el estado térmico de un cuerpo. Esto es, mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es su agitación molecular. Por el contrario, cuanto más frío esté el cuerpo, menor es su agitación molecular. Ahora, explicaremos la relación entre ambos conceptos. A nivel atómico, las moléculas en cada objeto están constantemente en movimiento y chocando entre sí. Cada vez que chocan, pueden transferir energía cinética. Cuando dos sistemas están en contacto, se va a transferir calor del sistema más caliente al más frío por medio de choques moleculares. La energía térmica va a fluir en esa dirección hasta que los dos objetos están a la misma temperatura. Cuando esto ocurre, decimos que están en equilibrio térmico. La temperatura de un cuerpo puede ser medida mediante un aparato especial, llamado termómetro. El termómetro está calibrado, según la escala a la cual pertenezca para medir la temperatura. Hay 4 escalas de temperatura actualmente en uso, aunque no son las únicas. La escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. Las escalas Celsius y Kelvin se usan en el Sistema Internacional de Unidades. Las escalas Fahrenheit y Rankine se usan en el Sistema Inglés de Unidades. A continuación, hablaremos sobre la importancia de la medición de la temperatura en distintas industrias. El control de temperatura juega un papel importante en los procesos industriales. El control adecuado de esta variable permite obtener una alta productividad, calidad en el producto y menos mermas del mismo. Esto exige una alta precisión en el control de temperatura. El control de la temperatura se aplica en muchos equipos industriales, tales como hornos de fundición, calderas, inyección de plástico, cámaras de refrigeración, invernaderos, reactores, torres de destilación y secadores. El control de temperatura en la industria alimentaria ayuda en la conservación de alimentos, a evitar la aparición de agentes patógenos en los alimentos, a mantener el control del proceso de oxidación biológica, al monitorear los procesos de cocción y preparación de alimentos. En el caso de la industria automotriz se produce calor al momento del ensamblaje de las partes del vehículo, al soldar la parte de la carrocería, al momento de la combustión del motor del mismo automóvil. La temperatura se debe mantener controlada para generar un clima de confort. Esto reduce el estrés laboral y reduce el riesgo de accidentes. En lo referente a la industria del petróleo. Durante la extracción de petróleo se producen gases flammables y para evitar su explosión se debe tener un control constante sobre la temperatura del lugar donde se elabora. Durante la refinación del petróleo se requiere de un control estricto de la temperatura, para obtener los diferentes componentes del mismo, que se separan a temperaturas específicas. En la industria química, el control de la temperatura se aplica en generación de vapor, almacenamiento de materias primas y productos terminados, llevar a cabo reacciones de síntesis, y secar materiales sin degradarlos o echarlos a perder. En la industria plástica se utiliza el calor para el calentamiento de hornos donde se funde el plástico. Para el pegado de etiquetas en los envases se utilizan resinas que tienen que fundir a temperaturas específicas. En la industria metálica se utiliza el calor para fundir los metales y con ello, hacer ya sea varilla, lámina, en fin todo lo que sea metal. La temperatura en esta industria es exageradamente alta, ya que el metal se funde a altas temperaturas. También se tiene que mantener controlada con enfriamiento de aire para liberar el calor. Ahora hablaremos de los principales instrumentos de medición de temperatura utilizados en la industria. La temperatura no puede medirse directamente, ya que no hay forma de medir la energía contenida en un cuerpo.
De hecho, la temperatura se debe inferir basándose en el efecto que tienen sus cambios sobre una cantidad termométrica, es decir, una cantidad que varía con la temperatura. La cantidad termométrica puede ser, por ejemplo, la expansión lineal de un líquido o la resistencia eléctrica de un metal, entre otros. Los instrumentos de medición de temperatura se pueden clasificar en 4 grandes grupos, de acuerdo a la forma en la que detectan los cambios de temperatura. Tenemos los termómetros, los termopares, los resistores y los pirómetros. Ahora describiremos brevemente cada uno de los tipos de instrumentos de medición de temperatura. Comenzaremos con los termómetros. Los termómetros proveen una lectura visual directa de la temperatura. Los termómetros de tubo suministran una indicación de la temperatura basándose en la expansión y contracción de un fluido con la temperatura. Los termómetros de bulbo proveen una indicación de la temperatura basándose en la variación en la presión de un fluido con la temperatura. Los termómetros bimetálicos proveen una indicación de la temperatura basándose en la expansión y contracción debida a la temperatura de dos piezas de metal unidas. Los termómetros están limitados en su uso como indicadores locales. Ahora hablaremos de los termopares, los cuales producen un voltaje eléctrico proporcional a la temperatura. Constan de dos alambres hechos de metales o aleaciones diferentes que están unidos en un extremo para formar un empalme. Los dos extremos no conectados de los alambres generan un voltaje proporcional a la temperatura de la llenture o empalme. En lo referente a los resistores, diremos que estos son sensibles a la temperatura, producen un cambio en la resistencia eléctrica proporcional a la temperatura. Por ejemplo, la resistencia de un DTR aumentará mientras la temperatura aumenta. Por el contrario, la resistencia de un termistor disminuirá mientras la temperatura aumenta. Ahora hablaremos de los pirómetros. Estos pirómetros de radiación miden la temperatura de un cuerpo basándose en el tipo o cantidad de energía electromagnética radiada por el cuerpo. No requieren contacto directo con el cuerpo. Se usan principalmente en aplicaciones donde se experimentan altas temperaturas, como en cuartos crematorios o incineradores. Ahora bien, sabemos que hay diferentes tipos de instrumentos medidores de la temperatura, pero ¿cuál es el que más nos conviene utilizar? La decisión de cuál dispositivo de medición de temperatura se debe usar para una aplicación particular depende de las características estáticas y dinámicas del dispositivo. Las características estáticas expresan la calidad del dispositivo de medición de temperatura bajo condiciones de estado estacionario. Estas características son la exactitud, que es una indicación de cuán cerca está la señal producida por el dispositivo de medición de temperatura a la temperatura real que está siendo medida. La resolución, que es el intervalo más pequeño que puede discriminar el dispositivo de medición de temperatura. La sensibilidad, que es una medida del cambio en la señal de temperatura provista por el dispositivo para un cierto cambio en la temperatura medida. Finalmente, la banda muerta, es el rango sobre el cual puede variar la temperatura medida sin causar ningún cambio notable en la señal de salida del dispositivo de medición de temperatura. Las características dinámicas expresan la calidad del dispositivo de medición de temperatura bajo condiciones de estado transitorio. Estas características son el tiempo muerto, la constante de tiempo y el tiempo de elevación. El tiempo muerto es el intervalo de tiempo entre el instante en el que ocurre un cambio brusco y el instante en el que el nivel de la señal generada por el dispositivo de medición de temperatura comienza a cambiar. La constante de tiempo, T, es el tiempo que se requiere para que el nivel de la señal generada por el dispositivo de medición de temperatura alcance el 63,2% del cambio total que sigue al cambio escalón en la temperatura. Finalmente, el tiempo de elevación, T, es el tiempo que se requiere para que el nivel de la señal generada por el dispositivo de medición de temperatura pase desde el 10 hasta el 90% del valor final de estado estacionario. Bueno, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Suscríbete, dale like y comenta acerca del video.